A ver quién por acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes todos. Bueno, hoy vamos a tener un live súper interesante con la doctora Yesenia Yacona, abogada de inmigración acá en los Estados Unidos, y vamos a hablar sobre la visa por interés nacional, un tema muy de moda y que muy poca gente conoce. Entonces, ya la doctora se está conectando por ahí. Compartan este live con el avioncito, denle a los corazoncitos para que lleguen más personas y puedan bendecir muchas vidas, porque esta es una información que a todos nos interesa mucho. Es obtener una visa por interés nacional, ¿ok? Profesionales que puedan calificar para tener una visa por interés nacional. Por ahí ya está la doctora, ya la voy a conectar. Y compartan este live con el avioncito, muchachos, compártanlo porque es una información súper importante que le puede interesar a muchas personas. Vamos a ver dónde está la doctora. Aquí está. A ver, se está conectando ahí. Compartan el live en el avioncito. Dejen sus preguntas ahí en el círculo. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola, Yesenia. ¿Me ves bien? Hola, ¿escuchas? Hola, querida Yoli, ¿cómo estás? ¿Cómo Sí, estás? ahora sí te oigo Qué gusto perfectamente. Bien, bien. saludarte. A ver, Igualmente, déjame darle volumen igualmente. a esto porque yo no sé, siento que no tiene mucho volumen ya. A ver, ok. ¿Me escucha? ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, yo te escucho Sí. perfectamente. Te escuchamos un poco lejos. Por favor, déjenme saber allí si escuchan a la doctora, la abogada Yesenia Yacona, que está con nosotros para hablarnos hoy de la visa por interés nacional. Súper importante, súper interesante el tema. Avísenos si nos están escuchando bien todos por allí. Jessy, no sé si quieres hablar para ver si de pronto te escuchamos. Yo te escucho perfectamente. No, yo también a ti, pero bueno, te escucho un poco lejos, pero no sé cómo te escuchan los demás. Déjenos por ahí una notica si nos escuchan bien. Si escuchan bien, sobre todo a mí tanto, ¿no? Porque yo no soy aquí la importante. Aquí la importante es la abogada. Súper bien, nos escucha. Si quieres, hablamos un momentico. Bueno, nada, saludarte, darte la bienvenida, Gracias. Yesenia, porque estás con nosotros esta tarde. Esto es un tema súper importante que interesa a mucha gente. Abogada Yesenia Yacona, vamos a hablar sobre la visa por interés nacional. Quisimos invitarla hoy porque sabemos que es un tema le interesa a mucha gente y sabemos que la abogada es especialista en esta materia. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué se trata este tipo de visa EB2. Es la visa conocida como EB2, pero es una visa que se conoce como visa por interés nacional, donde califican algunos profesionales, y vamos a estar hablando precisamente de eso. Cuéntanos, Yesenia, sobre el tema. Bueno, primero que todo, Yoli, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación esta noche. Para ver, la visa de B2 es una visa, es más que todo una petición al Departamento de Inmigración para que le dé a alguien la oportunidad de ser residente en Estados Unidos sin necesidad de tener una certificación laboral o algún tipo de contrato formal de trabajo, ¿sí? Ok. Entonces, por eso es que se llama de interés nacional. Está la EB2 sola y está la EB2 de interés nacional, ¿ok? El interés nacional, entonces hay que probar definitivamente ciertas características del aplicante para que la inmigración pueda determinar de que sí es de interés para Estados Unidos tener a una persona con el perfil del aplicante aquí, y en ese caso, en caso de ser aprobada, entonces la persona puede tener la residencia permanente. No, pero buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cuáles serían los profesionales que pueden calificar abogada para este tipo de visa? Hay muchas Mira, preguntas de interés, porque vamos a hablar inclusive de cómo podrían hacer las personas que tienen asilo, que tienen TPS, que les interesa muchísimo a la gente. Compartan el live, las personas que están conectadas con el avioncito, y ahí en el circulito el signo de interrogación nos pueden dejar sus preguntas, porque no se separen del live, porque no se vayan, porque vamos a estar respondiendo preguntas, ¿no, doctora? sí, así es. Mira, Entonces, hablar de una profesión en específico es muy difícil, ¿sí? Porque la visa tiene la bondad, vamos a decirlo así, de que no necesariamente incluso tiene que ser alguien que haya ido a la universidad y haya estudiado algo en la universidad, un arquitecto, un abogado, un médico, un ingeniero, ¿sí? Pueden ser tal vez personas que han desarrollado carreras que no necesariamente son carreras universitarias, lo que pasa es que los requisitos son diferentes, ¿ok? Pero llegas exactamente al mismo punto.
ambos perfiles perfectamente pueden llegar a una residencia. Entonces yo he hecho esta visa, por ejemplo, para atletas, la he hecho para músicos, y de igual manera la he hecho para odontólogos, para abogados, para ingenieros, o sea, hay cualquier cantidad de profesiones que definitivamente clasifican y no es que sea para algo en específico, ¿no? Por qué se entiende que son profesionales de interés nacional? O sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un profesional y otro para calificarlo como que sí es posible que yo sí, siendo odontólogo, califique, más no si soy, por ejemplo, abogado, califico? O sea, que ¿hay algún criterio de elegibilidad para saber cómo yo como profesional puedo pedir en los Estados Unidos una visa precisamente porque a los Estados Unidos le interese traer profesionales de este tipo? Bueno, básicamente lo clave aquí es más que todo ver cómo están las estadísticas del Departamento de Labores en relación a la profesión o a la ocupación de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, hace más o menos un año y medio, los músicos estaban en un porcentaje positivo, de acuerdo al Departamento de Labores. ¿Sí? Estaban Ujú. sobre un 4 o un 5%. Después de la pandemia se cayó completamente y todavía está en negativo. ¿Por qué? Porque lo primero que se afectó definitivamente fueron los eventos, fue lo primero que se canceló y eso le pasó al 99% de los artistas. Entonces, en estos momentos sería un poco complicado definitivamente tratar de probar la inmigración. Yo soy músico, tengo 20 años de experiencia, he desarrollado una habilidad, tengo cómo probar que he desarrollado una habilidad, pero no nada más eso, sino que también al país le interese. No es solamente la habilidad que desarrollaste, sino que Estados Unidos diga, ah, bueno, y aparte de todo aquí, necesitamos personas con ese perfil. Que no es, por ejemplo, el caso de las personas que son especialistas en marketing. El porcentaje de marketing está, de las personas que se dedican al marketing está altísimo. De hecho, que es uno de los más altos que yo he visto. ¿Cómo lo ves? Lo ves sencillamente en la página del Departamento de Labores, ahí está, colocas la ocupación o la profesión y está listo. Los pilotos comerciales. Los pilotos comerciales han estado muy de moda y hay mucha gente que no trabaja con las visas de los pilotos comerciales y realmente es súper interesante porque antes de la pandemia, ya en el 2019, se estimaba de que iba a haber un déficit muy grande de pilotos en el país a partir del 2024-2025 por reportes que sacó la Federación de Aviación. Y Ujú. cuando llegó la pandemia, muchas personas me preguntaban, bueno, pero ¿cómo va a ser de interés nacional si los aeropuertos están cerrados? Pero ocurrió un fenómeno muy particular, que es que las aerolíneas empezaron a retirar tempranamente a los pilotos seniors. Entonces, cuando reabrieron los aeropuertos, las aerolíneas no tenían pilotos seniors y ahora hay cualquier cantidad de aerolíneas cancelando 300 y 400 vuelos porque sencillamente no tienen el personal. Entonces, ¿le interesa al país tener pilotos comerciales? Por supuesto, si eso afecta a la economía y ese es un medio de transporte, ¿no? Ahora, este tipo de visa, Yesenia, se requiere que haya una petición por un empleador para que puedan traerlo como trabajadores. Bueno, y eso es otra cosa que vamos a hablar, si serían trabajadores inmigrantes o no inmigrantes, ¿no? Es Entonces, inmigrante porque da residencia te y al lleva dar directo residencia, te lleva a la residencia permanente. sí, a la residencia permanente y no se requiere un empleador. Si la persona tiene ofertas de trabajo, definitivamente eso le puede hacer bien al caso porque le puedes decir en migración, mira, yo tengo este perfil, al país le interesa y además tengo una oferta de trabajo, pero no es requerida. En ningún momento es requerida, es decir, justamente al ser de interés nacional, el waiver, el perdón que hace Estados Unidos de requerir el empleador es porque al país le interesa a un personal con esas características. Wow, pero eso está muy bueno. O sea que si tienes una oferta de trabajo, chévere, pero si no la tienes, tampoco es necesaria. Correcto. Basta con que, por ejemplo, la persona solamente compruebe que su profesión está en este momento catalogada por el Departamento de Labores como una profesión de interés nacional para los Estados Unidos, ¿correcto? Correcto, correcto, así Wow, es. eso es una super noticia. Bueno, Sí. anoten eso a todos los que nos están viendo, porque esto es una super noticia. Ahora, ¿cuál es en líneas generales? Esto está todo torcido allá atrás, pero se cayó. Esto en No te líneas preocupes. generales, sí, esto en líneas generales, ¿cuáles serían los requisitos de manera general? No vamos a hablar de profesión en profesión, sino de manera general que requerirían los profesionales para aplicar a este tipo de solicitud.
Mira, si una persona es un profesional de carrera universitaria, ¿ok? Tiene un requisito ya cumplido, por decirlo así, porque eso vendría siendo un equivalente a un bachelor degree. No pueden ser un técnico, tiene que ser, por ejemplo, ya carreras de 5 años, ¿sí? Carreras largas que son el Ujú. equivalente a un bachelor en Estados Unidos. Ok, Entonces, por allí ok. tienes un requisito. Y después de eso, que tenga más de 5 años en la industria. Es decir, si eres arquitecto, has trabajado por más de 5 años como arquitecto. Ese es otro requisito. Eh, para las personas que no desarrollaron algún tipo de carrera o no fueron a la universidad y desarrollaron una carrera universitaria, se Ujú. requiere 10 años mínimo de experiencia para probar de que la persona, por los 10 años de experiencia, tiene una habilidad excepcional. Se supone que la persona ya después de esa cantidad de años ha desarrollado una habilidad y tiene que probarla. ¿Cómo la puede desarrollar? ¿Cómo la puede probar? Sencillamente puedes conseguir personas con las que tú has trabajado, personas con las que has desarrollado proyectos, etcétera, que te den cartas hablando de cuál ha sido tu impacto, qué fue lo que tú has hecho en la industria que definitivamente ha hecho una diferencia. Y esa es una parte importante porque ese es un requisito que incluso es común entre los dos perfiles, tanto los que han ido a la universidad como los que no han ido a la universidad. Wow, pero eso es una super noticia. Esta es una información que la gente se tiene que enterar. Ahora, ¿cómo sería el proceso? Bueno, primero que nada, porque yo sé que muchos de los que están aquí ahora mismo conectados, y esto va a quedar grabado y va a poder escucharlo mucha gente. Entonces, yo sé que muchos de los que van a ver esto después, más los que están ahora conectados, estarán preguntándose, por ejemplo, si se puede ajustar estatus, es decir, para los que no saben lo que es ajustar estatus, es tener una residencia permanente o solicitar una residencia permanente dentro de los Estados Unidos, o se tiene que hacer mediante un proceso consular o ambas cosas. Ok, ¿Cómo funciona eso? ambas cosas se pueden hacer. Lo más importante es nunca haber perdido el estatus legal en el país. Ok. Es decir, hay, por ejemplo, el perfil clásico que es el aplicante de asilo, ¿sí? Uh-huh, Por uh-huh. lo general, el aplicante de asilo debe sí o sí de aplicar dentro de los 6 meses que le dieron cuando entró al país. Si aplicas después de los 6 meses, es bastante difícil que puedas hacer un ajuste de estatus por este tipo de visa, porque Uh-huh. inmigración va a considerar de que has acumulado una estadía ilegal en el país, ¿sí? Después de los 6 meses. Claro, después de los 6 meses. Si aplicaste estando aún legal en el país, podrías Ajá. aplicar. A Ajá. veces, a veces se les dice, mira, lo mejor es hacerlo consular. Si tienes el asilo, no te han llamado, no estás en corte todavía, no has tenido todavía la entrevista de asilo, sencillamente lo que haces es, puedes optar por la opción de irte consular, salir del país y hacer tu entrevista afuera y regresar al país ya con tu residencia permanente o incluso puedes intentar el ajuste de estatus adentro. Si la persona tiene cualquier otro estatus como una visa de estudiante, una L1, una visa de inversión, mientras tenga estatus en el país no hay ningún problema. Una de las cosas interesantes que esta visa tiene, que la tiene muy pocas peticiones para inmigración, es que tiene una pequeña excepción que es bien interesante porque también dice, bueno, si te quedaste fuera de estatus, pero no estuviste más de 180 días fuera de estatus, Uh-huh. todavía puedes aplicar el ajuste de estatus y te lo permiten y te lo pueden aprobar. Lo único Wow, que tienes que probar es que dentro de esos 180 días tú no trabajaste ilegal en el país. Eso es lo que tienes que probar y tienes que probar cómo tú te mantuviste. Alguien te ayudó con tus gastos, trajiste suficiente dinero para mantenerte esos meses, lo que haya sido, y esa es una excepción de la ley, que además es importante que la tenga la ley porque eso le permite a mucha gente que a veces no sabe. A veces la persona puede llegar aquí, tener 6 meses aquí y aplicó a los 6 meses y un día. Ya caes adentro de la excepción, ¿no? Definitivamente. Pero inmigración no te va a vetar por eso. Y eso no es una excepción común que haga inmigración. o sea, inmigración no te va a vetar siempre y cuando se cumpla el requisito que no hayas trabajado de manera ilegal y que demuestres con qué fondos te mantuviste durante esa estadía Correcto. o durante el tiempo que acumulaste ilegal. Entiendo que es así, ¿no? Dentro de esos 180 días, ellos te dicen, bueno, Dentro de esos 180 días. Que no si haya sido ellos, más de 180 días. que no haya sido más de 180 días. Si son 180 días y un minuto, ya no puedes aplicar. Te lo van a negar. Ok, sería Definitivamente te lo van a entonces negar. los 6 meses que regularmente te da la I-94 para que permanezcas en los Estados Unidos, más los 6 meses, entonces serían los 6 meses subsiguientes, serían los 180 días, nunca debería pasar de los 180 días,
Y si nunca pasó de los 180 días, además comprobar que no trabajaste ilegalmente y que además tenías fondos con que mantenerte en los Estados Unidos durante esos 180 días subsiguientes a lo de los 180 O días de no la visa. necesariamente fondos. A veces hay personas que vienen a casa de familiares, por ejemplo. Ok, Y el ok. familiar te puede hacer perfectamente una carta y decir, esta persona llegó aquí, vivió aquí un año mientras ustedes le dieron el permiso de trabajo, por ejemplo. Ok, ¿Sí? perfecto. Wow, eso es una Mm, super noticia. Eso mm, es maravilloso. O sea que la gente no sabe esto, Yesenia. mm. Estamos con la abogada Yesenia Yacona, especialistas en visas por interés nacional, ¿ok? Que son las visas M2, que es algo que ahora mismo está saliendo a relucir y sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, Porque yo he visto una inmigración a Estados Unidos bastante alta, sobre todo una fuga de profesionales en Latinoamérica gigante, que a veces a uno le da un poco de pesar por los países, ¿no? Porque definitivamente el problema es que no hay trabajo en estos países, o las personas se han quedado, los han dejado en los trabajos, pero les han cortado el salario a la mitad y son personas que están acostumbradas además a vivir en un estándar de vida completamente diferente. claro, claro. Entonces, la mayoría son personas de Latinoamérica. Yo creería que el 80%. El 80% sí es verdad. Y mucha gente brillante que está llegando acá a los Estados Unidos y que no consiguen la manera de solucionar su situación migratoria. Estados Unidos Y lo que está haciendo inteligente. exactamente, eso. No, y ahorita con el tema, o sea, es impresionante la cantidad de empleados que se están solicitando, porque hay una ola con, o sea, hay una carencia, es impresionante la carencia de empleados que hay. En todas partes tú lees que están solicitando empleados, no se consiguen empleados, y por supuesto lo que dices tú es cierto. Estados Unidos está siendo inteligente porque ya, o sea, promoviendo esta visa por interés nacional, es mucho el profesional y ni siquiera profesional, porque tú dices que no llena, de pronto no tiene que ser profesional, pero que llena otras cualidades u otros requisitos que también le pueden permitir a uno siendo un profesional, que tenga los 5 años del bachelor y todo eso, ¿cierto? Sí, así es. Lo curioso de esto es que esto no es una visa nueva. Sí, Esto tiene muchos años, sí, pero yo no sé por qué razón no es conocida, ¿no? Porque a veces uno va al abogado o incluso a las empresas y las empresas lo primero que quieren es hacerte una H1. Y tú ves exacto. una persona brillante con un currículum supremamente sólido y tú los ves con una H1 amarrados a una empresa, a la empresa le conviene. ¿Por qué a la empresa le Claro, conviene? Porque la empresa tiene al empleado casado con ellos por 5, 8 años, 10 años y no quiere que se le fugue ese talento. Que es lo que yo asumo que es lo que pasa, porque yo a veces he tenido personas que me han llamado y yo digo, pero ¿cómo tú tienes 8 años con una visa y estás casado y no te puedes ir ni siquiera a ese trabajo porque si te vas sencillamente te tienes que regresar a tu país? exacto. Y una ¿Mm? visa que no te lleva a la residencia, en No, principio, no te lleva a la al residencia. principio no. ¿Mm? Entonces tienes, como dices tú, años con una visa H y no vas para ningún lado, sino simplemente amarrado a un trabajo y a un empleador. Correcto, Entonces, correcto. esto es una excelente noticia, es verdad lo que tú dices. Esto es una visa que tiene muchos años y que prácticamente no se utiliza porque la gente no sabe, tiene desconocimiento de que esto existe. Buenas noticias. Entonces, para la gente que nos está escuchando, compartan este live, bendigan vida de mucha gente que necesita tener conocimientos acerca de esto, que no tiene ni idea que esta visa existe y que nosotros ya pusimos una fecha para un curso, Yesenia, porque yo estoy detrás de Yesenia. Le voy a contar a todos los que nos están escuchando, los alumnos del instituto y los que no son también, que tengo detrás de Yesenia, porque yo sé que es brillante. Muchísimo tiempo que nos ayuda para que nos dé un curso aquí en el instituto y logré por fin que nos dé un curso y que lo vamos a tener para Dios mediante este mes, que pusimos que 27, ¿no? 27, sí, creo que 27, pusimos 28, algo 27 así, sí. 27, de esta manera lo vamos a publicar 27 de septiembre. Vamos a compartir un curso con nuestros alumnos y con cualquier persona que quiera anotarse en este curso para aprender de qué se trata y cómo funciona y qué requisitos y cómo se hace una visa por interés nacional. Entonces, estos conocimientos nos los va a compartir la doctora Yesenia Yacona. Hoy mismo nos está ayudando y esto es una primicia a nivel nacional. Así como que yo estoy felicísima porque yo conozco a Yesenia ya hace unos cuantos añitos, no toda la vida, pero hace unos cuantos añitos,
Y entonces, pues ella siempre está súper ocupada, porque de verdad que es una profesional brillante y finalmente logramos que no solamente hiciéramos este live para que ustedes se enteraran, sino que además de eso vamos a tener un curso, ¿no? Jessie, Gracias, entonces, Yoli. no, gracias a ti, imagínate. Para mí es un honor y de verdad que estoy súper contenta porque sí, y sé que mucha gente lo va a hacer porque mucha gente tiene que enterarse que esta visa existe. Ahora, Definitivamente. ahí la gente está preguntando, los que tienen TPS, o Ok, los que sí, los que ya supongamos que ya tienen el TPS aprobado, los tepecianos, ¿pueden optar a esta visa? depende, ¿no? Ajá. Depende, porque tú sabes que en Estados Unidos hay una decisión de la Corte que aplica para ciertas jurisdicciones, donde habla que las personas que entraron, que tienen el TPS aprobado, pueden hacer ciertos pasos que lo lleven a básicamente, vamos a decirlo en una palabra bien coloquial, a resetear su tiempo de ilegalidad, se acumuló ilegalidad en el país, pero es solamente en ciertas jurisdicciones de Estados Unidos, no es en todas. Entonces depende, y depende si la persona aplicó al TPS estando todavía dentro de estatus en el país o no. Si la persona tenía 5 años aquí fuera de estatus, que no es raro, porque la verdad que el TPS es básicamente nuevo, por lo menos el de los venezolanos y el de los haitianos. Hay otros países que definitivamente ya tienen muchos años con TPS. Pero si la persona entró al TPS y lo aplicó y todavía estaba bajo estatus, definitivamente yo lo intentaría. Claro, ahora, hablando precisamente de los venezolanos, hay una condición muy especial con los venezolanos. Escuchen esto, compartan este live, denle al avioncito, denle a los corazoncitos, que lleguen a muchas personas esto, porque es importante esta pregunta. Denle a los corazoncitos, que no les cuesta nada, dale tin, tin, tin a los corazoncitos para que lleguen más personas y compartirlo. Esto es importantísimo. Venezolanos que tienen mucho tiempo en los Estados Unidos quizás con un asilo pendiente, ¿ok? Y están en este momento, a partir de este año 2021, 8 de marzo, están aplicando al TPS porque Venezuela fue designado como país cuyos nacionales pueden optar a tener un TPS, un estatus de protección temporal en los Estados Unidos. Estas personas, este es el común denominador, personas que tienen 3, 4, 5, 6, 7 años esperando por una entrevista de asilo y ya tienen 7 años aquí en los Estados Unidos y sabemos, ¿verdad? Porque nos los ha enseñado así como que el doctor Mario Cisnero nos los ha enseñado, ¿cierto? Que nos ha dado cátedra a todos, que no da estatus. Y tú también lo sabes como abogado que no da estatus el asilo. El asilo Correcto. pendiente. El asilo pendiente no, el asilo aprobado sí. Pero el asilo pendiente no da estatus. Entonces, ¿qué hacer? O sea, es posible que personas que están optando a un TPS en este momento, que tienen asilo pendiente hace muchos años, que tienen 7, 6, 5 años esperando una entrevista y que por supuesto no tienen un estatus porque sabemos que no lo da, simplemente permite estar, estas personas pueden optar a esta visa por interés nacional. Mira, mi recomendación es que opten, pero tratar de hacerlo consular, para limpiar cualquier riesgo que pueda existir de que inmigración le diga que adentro no es que tú acumulaste estadía ilegal, sino que tratarlo de hacer consular de todas maneras. Bueno, esto es un tema largo porque está el memorándum del Attorney General, que también se utiliza mucho para probar de que si la persona aplicó al asilo cuando todavía estaba dentro de los 6 meses, técnicamente pues, se podría decir de que no, es que el tema es que aquí la ley no es blanca y negra, ¿no? Claro, Entonces, técnicamente se puede argumentar con inmigración de que realmente no ha habido una acumulación porque la persona ni siquiera ha tenido una entrevista. Entonces, la persona lo puede intentar. Yo sé que hay mucha gente que le da miedo salir del país e irse a un consulado a buscar la residencia o lo que vaya a buscar en un consulado, pero definitivamente se puede intentar, pero yo creería que el método más conservador es definitivamente tratarlo de hacer consular. Si la persona no quiere, pero tiene un perfil de que aplicó dentro de los 6 meses, definitivamente se puede intentar argumentar con inmigración. sí, sobre todo el tema de que de pronto argumentar, como siempre dice el doctor Mario Cisnero, el que no hice mi entrevista a tiempo porque el servicio de inmigración a tiempo no me llamó. Fue por eso, pues fue por ellos, no fue mi culpa, yo No fue, apliqué. exacto. Uh -huh. Entonces no fue mi culpa, o sea, como que correr la ruda y decirle usted no me llamó a tiempo, yo no tengo la culpa de la demora que está ocurriendo para lo que son las entrevistas de asilo.
Entonces, correcto. intentarlo. Yo creo que vale la pena intentarlo. Y con el tema del TPS, si esos venezolanos que tienen ya asilo, perdón, que tienen asilo pendiente, pero que ya tienen, por ejemplo, un TPS aprobado. En el caso venezolano, asilo pendiente, TPS aprobado. ¿Cómo funcionaría? Hay que mirar las fechas. Hay que mirar la fecha en que la persona entró, cuándo aplicó al asilo, cuál era el estado. Bueno, me estás hablando de un asilo pendiente. Y entonces hizo el filing del TPS y le aprobaron el TPS. También es argumentable, porque la persona, se puede decir perfectamente que la persona si estuvo 3 años esperando porque lo llamaran a la entrevista de asilo y no lo llamaron nunca y llegó el TPS, además lo aprobaron, se puede argumentar de que la persona tiene cierto estatus. No vamos a decir que está legal en el país, técnicamente hablando, de que se va a ir a una residencia por ese camino todavía, porque ni siquiera ha tenido la entrevista de asilo, pero se puede argumentar. No es culpa de la persona esperó una cantidad de años, nunca llegó, llegó el TPS, aplicó y se lo aprobaron. Sí. Y todavía está vigente la regla de que en algunos circuitos están permitiendo que las personas que tienen TPS pudieran hacer ajuste de estatus acá en los Estados Unidos. Sí, Algunos circuitos, ¿no? sí, sí, Creo que 6, 7 y 8, no recuerdo. correcto, ¿Sí? 6, 7 sí. y 8. En Ujú. esos circuitos, en los estados que pertenecen a esos circuitos o jurisdicciones, para, no sé, llamarlo de alguna manera, en esos circuitos pudiera ser un tepeciano, alguien que tenga un TPS Puede aprobado, hacerlo, puede sí, hacerlo. sí, Bueno, eso es una excelente noticia. Entonces, visa por interés nacional, la doctora Yesenia Yacona nos está diciendo que en algunos circuitos, que corrobora lo que siempre dice el doctor Mario Cisnero, el circuito 6, 7 y 8, ¿no? 678, 6, sí, 7 y 8, no estoy segura, pero creo que es por ahí. Pudieran solicitar el ajuste de estatus. Ajuste de estatus es la residencia la estando dentro de residencia. los Estados Unidos. ¿Correcto? Correcto, correcto, Entonces, así bueno, es. entonces muchachos, ya saben, compartan este live, compartan las más de 100 personas que están aquí conectadas, están llevándose una información súper valiosa y después los 2000 y pico que lo van a ver, porque yo sé que eso es más o menos lo que posteriormente lo vamos a dar grabado y compartan esto porque es una información interesantísima e importante y son buenas noticias, son buenas noticias. Ahora, entonces, supongamos que el oficial se puso obstuso y no quiso que la persona darle su residencia para no hablar de ajuste de estatus, para que de pronto mucha gente no lo entiende, pero ajuste de estatus, obtener la residencia Residencia. dentro de los Estados Unidos porque tienen un estatus. Entonces, supongamos que esta persona definitivamente no tuvo suerte, no estuvo en estos circuitos, el oficial no lo quiso hacer. Hay la opción de que esa persona salga y busque su visa consularmente. Sigue dependiendo de los tiempos, depende de lo que dijo el oficial, de cuándo la persona aplicó, de lo que se demoró para que llegara, por ejemplo, la negación de la I-485, que es la aplicación de residencia. Depende, o sea, eso sí tiene muchos factores que definitivamente hay que mirarlos, pero yo siempre digo que la pelea hay que darla. Y también a veces hay oficiales que definitivamente se equivocan y hay recursos, se puede pedir una reconsideración, se puede hacer una apelación, o sea, hay cosas que se pueden hacer, no son fáciles, las apelaciones no son fáciles de ganar, incluso las reconsideraciones no son tan fáciles de ganar porque es básicamente decirle a ellos, admite que te equivocaste, Exacto. ¿no? Pero No es definitivamente fácil. se puede hacer, sí, sí, pero se puede intentar, Se puede definitivamente, intentar, sí. buenísimo. Entonces también de hecho tú dices que la mejor recomendación para este tipo de personas que tienen todavía, así que están como una especie de híbrido, o sea que sí tienen asilo pendiente, por ejemplo, o tienen el TPS y ya aprobado y entonces pudiera haber dudas en relación a si pueden obtener la residencia permanente a través de una visa por interés nacional. Lo recomendable es que las personas lo busquen en un consulado, que salgan y la gente te va a decir, porque yo sé que la gente va a decir, yo ni loco salgo. Eso es lo normal, nadie quiere salir. Nadie quiere salir. Nadie quiere salir y yo les digo, bueno, es un riesgo que hay que tomar definitivamente y probar y bueno, obviamente eso tiene costos, tiene aranceles, tiene un costo emocional, como digo yo, porque siempre se espera, desespera, ¿no? Exacto. Sí, pero definitivamente yo creo que es o sea, que si la persona tiene miedo de salir o el riesgo de que saliendo tenga problemas definitivamente para volver a entrar sea más alto que intentarlo aquí adentro, hay que intentarlo aquí adentro. Hay que intentarlo aquí adentro, definitivamente. Sí, Eso es lo sí. más, lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero estás adentro. Estás Estás adentro. adentro y tienes un TPS o tienes un asilo pendiente y eso no va, eso no,
no va a mermar por el hecho de que hayas aplicado una visa de interés nacional. Si es así o me equivoco, doctora. No, no, eso no tiene nada que ver. O sea, Al puede correr contrario, paralelo. sí, totalmente, no las va a afectar, totalmente. O sea, puede correr paralelo una solicitud de visa por interés nacional con un asilo pendiente, como Sí, también una solicitud de visa por interés nacional con TPS aprobado. totalmente, sí, O, totalmente. bueno, entonces ahí ya les damos esa tremenda noticia. Eso es maravilloso. Y bueno, nada, hay gente que está preguntando, déjenos las preguntas ahí en el circulito el circulito de mensajito con un signo de interrogación, porque ahorita los vamos a responder. Pero yo sé que hay mucha gente que están aquí que son F1, que son personas que tienen visa de estudiante y están preguntando por esto. O sea, esa sería, Pueden yo aplicar pienso, la condición ideal. perfectamente, claro, perfectamente. Visa de estudiante, visa L1, visa de inversión, perfectamente pueden aplicar. Perfectamente. Incluso Entonces, pueden continuar con su estatus tal cual lo tienen, aplicar a la visa, al tener la visa aprobada, entonces ahí hacen un ajuste de estatus no tienes ningún riesgo de que tu piso legal que te lo está dando la F1, la L1, la E2, la que sea que te la esté dando, lo pongas en riesgo. Sencillamente lo más conservador es continuar con ese mismo estatus y esperar. Yo sé que mucha gente he visto por allí que está preguntando cuánto se demora la visa. Todo depende de migración. Eso no hay forma de predecir, ni hay una bola de cristal para determinarlo. Yo he tenido aprobaciones en 5 o 6 meses y he tenido aprobaciones que se te pueden demorar un año y medio. ¿Sí? pero Todo eso está depende. maravilloso igual. Si te Sí, lo hacen en 5, si te la prueban en 5 meses, un año y medio, y tú estás aquí con otro estado, bueno, otro tipo de proceso que te permite estar dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo un TPS o un asilo pendiente, es maravilloso. O sea, correcto, yo lo intentaría, definitivamente. Entonces, definitivamente. y lo que tú dices es cierto, esto es lo ideal para un estudiante internacional que acaba de terminar, ¿verdad? Su bachelor degree y en vez de buscar una H, Bueno, depende. Acuérdate que ellos piden, ajá, si es el equivalente a un bachelor, piden 5 años de experiencia. ok, Pero aquí hay mucha gente que viene a hacer un máster o a hacer un doctorado. O ajá, incluso son profesionales hace 5, 8, 10 años, pero vinieron a estudiar inglés. Entonces, oh, ya. perfectamente todas esas personas aplican. El que se acaba de graduar del bachelor no va a clasificar. No va a clasificar, No, exacto, porque tiene que tener 5 años de experiencia, lo dijiste, ¿no? mínimo, Mínimo, sí, mínimo. Sí, eso, exactamente. sí, Pero verdad, la gente que viene a hacer un máster, la gente que ya son profesionales que tienen muchos años de experiencia, que hay cantidad aquí en los Estados Unidos, pudieran sí, optar por esto, ¿no? Porque sí. si cumplen con el requisito del bachelor más los 5 años, o sea, Más aquellos los que lo 5 años. cumplen. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces ya saben, Sí. estamos hablando y ya vamos por la mitad del live con la doctora Yesenia Yacono, abogada especialista en inmigración, especialistas en visas por interés nacional, profesionales que al Estado le interesa traer a los Estados Unidos o que se queden en los Estados Unidos si ya están, porque definitivamente la profesión que manejan o la profesión que tienen está clasificada por el Departamento de Labores como una profesión de interés nacional. Y yo quisiera, porque hay mucha gente que se conectó después, si pudiéramos más o menos repetir rapidito, cuáles serían las profesiones como que más, en este momento histórico, como que las más solicitadas, para que la gente se emocione, ¿no? Mira, en estos momentos, a ver, los especialistas en marketing están bien solicitados. Wow, Los buenísimo. médicos, enfermeras, pilotos comerciales, los atletas. Uh -huh. Incluso los atletas el año pasado, cuando estuvieron los consulados cerrados por el tema de la pandemia, salió un comunicado del Departamento de Estado diciendo, vamos a darle preferencia a estas personas que aplican algún tipo de visa para venir a Estados Unidos como atletas, porque es de interés nacional. Y lo mismo ocurrió con los pilotos. Dijeron, vamos a darle, no es que Estados Unidos, porque por allí he visto bastante mala información o desinformación que dice, Estados Unidos dijo que los pilotos comerciales, que ser piloto comercial es una carrera que era de interés nacional. No lo dijo así, le dio preferencia para aplicar a un proceso consular y venir a Estados Unidos a hacer simuladores o entrenamientos o lo que fuera,
porque al país le interesaba, pero realmente no es el interés nacional del que habla esta visa. Se Ajá. parece, se puede usar, pero no es lo mismo. Ujú. Fíjate tú qué interesante. Entonces, ya saben las personas que tienen profesión de médico, profesión de enfermeros, sobre todo en este momento histórico a nivel mundial, ¿verdad? Pilotos en algunas circunstancias, ¿no? En Ajá. algunas circunstancias, sí. Sí, pilotos en algunas circunstancias y la gente muchísima gente que trabaja marketing. Eso es muy Claro, los maravilloso. emprendedores, las personas, por ejemplo, que tienen emprendimientos de negocios y que Ajá. definitivamente los emprendimientos se puede probar de que han sido proyectos exitosos, a Estados Unidos les conviene. Ellos necesitan gente que venga para acá, que sepa de emprendimiento y que abra empresas y que cree trabajo y que mueva la economía. Eso es lo que quiere el país. Wow, eso es maravilloso. Definitivamente, yo estoy súper contenta porque, claro, yo estos temas de inmigración los manejo, pero yo no manejo todo porque yo no soy todera. Y estas cosas me emocionan aprenderlas y saberlas y compartirlas con la gente porque la gente tiene que saber esto. O sea, Así tiene que mismo. saber que hay una puerta ahí que se puede tocar. Y lo mejor es que la doctora Yesenia está diciendo que no hace falta tener un sponsor, ¿correcto? Un empleador Correcto. que te pida, o sea, que y entonces cuando las personas están afuera, Yesenia, cuando las personas, este tipo de, por ejemplo, médicos que se encuentran fuera de los Estados Unidos, en otros países, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, ellos pudieran entonces aplicar esta visa estando afuera a través de un proceso consular. ¿Cómo sería más o menos el proceso? Rapidito. El proceso es, se introduce el caso aquí con USCIS, se Ujú. espera que el caso esté aprobado y una vez que el caso esté aprobado, se hace el trámite consular para que vaya a la cita de residencia consular y entra a Estados Unidos con la residencia. Es perfecto. Y aparte quería aclararles que esto no solamente incluye al aplicante, sino que Ujú. incluye a la esposa o el esposo del aplicante y los hijos menores de 21 años, como cualquier proceso de ajuste de estatus. Ok, perfecto. Me Ujú. están preguntando por el curso. La gente está Bueno, emocionada. ya eso es tarea tuya. Sí, no, ya, pero para que sepan, 27, lo vamos a publicar mañana. Hoy la doctora me dio el visto bueno de la fecha y bueno, vamos a poner a la gente a que se entere bien de qué se trata esto. Sí queremos que la gente sepa que hay esta salida y sobre todo es buenísimo que gente que está afuera, que quiere venirse y tienen este tipo de profesiones. O sea, y en marketing una barbaridad. Bueno, yo que soy venezolana, yo inclusive las redes sociales me las manejan desde afuera, o sea, me ayudan. Yo soy muy de redes sociales, yo misma hago muchas cosas, pero hay gente que me ayuda desde afuera. Entonces, es maravilloso para gente que está afuera y que quiere venir y que no sabe que tiene una profesión que pudiera resultar valiosa aquí en los Estados Unidos, ¿correcto? Totalmente, Y que no totalmente. hace falta que lo pidan. Esa es la parte, claro, porque hay muchas empresas que sencillamente, hay empresas que les da miedo pedir empleados de afuera y que se traen el empleado, hacen una inversión de tiempo y de dinero y el empleado a los 2 o 3 años se les va. Y hay muchas empresas que sencillamente prefieren buscar aquí adentro antes que traer a alguien completamente de afuera, a menos que sea una persona muy especializada. Claro, Y yo siempre digo a las personas, tú vienes a Estados Unidos y aquí se te empieza a abrir una gama de oportunidades, pero estar claro. afuera y venir con un contrato de trabajo no es nada fácil. No es nada fácil. E inclusive estando acá, que se te abran las puertas aquí mismo porque cumples con esos requisitos, ¿verdad? Gente que, lo que estamos hablando, gente que tiene años con un asilo pendiente, gente que tiene años, que está esperando que le aprueben su TPS o que tiene años con su TPS, pudiera ser, y que son personas valiosas, de profesión valiosa, pudiéramos encontrar una opción allí. No, Yesenia, Definitivamente, definitivamente. definitivamente. Wow, esto Todo es es muy... caso por caso. Hay que evaluar cada caso, mirarlo y realmente ver si cumple con los parámetros. Si no los cumple, pues desafortunadamente a veces a mí me ha tocado decirle a las personas, te hace falta más años de experiencia o te hace falta desarrollar un poco más esta parte, fortalecerla y después que la fortalezca, bueno, lo podemos reevaluar. Ujú. Pero definitivamente lo más importante es evaluar el caso y saber exactamente si la persona clasifica o no clasifica y ya después es definitivamente desarrollar el caso. Wow, sí, buenísimo. Sí, la doctora sí habla inglés que están preguntando por ahí. Sí, están preguntando que sí. Entonces, bueno, voy a leer las preguntas que nos están dejando, ¿verdad? Porque son bastantes. Sí, Bueno, ¿cómo se puede contactar a la abogada? La doctora, si nos deja allí su Instagram o no sé si hay alguien que esté contigo por allí que nos escriba o el puedo Instagram o el teléfono. intentarlo. Sí, o el teléfono también, y yo le hago pin para que lo copie porque la gente está preguntando cómo contactarte.
supongo que para los servicios. Eh, y por acá está preguntando Virginia, dice, soy médico venezolana, estoy en los Estados Unidos con un proceso de certificación laboral, asilo y TPS. ¿Podría aplicar esta visa? Así, bueno, tiene en curso un proceso de certificación laboral. Y tiene además Probablemente TPS y se tiene pueda asilo hacer algo. pendiente. ¿Ah? Probablemente se puede hacer algo. Hay que evaluarla, definitivamente. Hay que, Hay que ajá. evaluar los años que tiene de graduada, hay que evaluar qué ha hecho, ¿no? ¿Qué ha Ujú. hecho? Porque a veces pasa que a uno le puede llamar a alguien y decirle, yo soy ingeniero de sistemas, pero no he ejercido la profesión. Hace 15 años que me gradué y la verdad me dediqué, no sé, a A desarrollar un otra negocio que cosa, sí. tenía mi papá. Exacto. Entonces, ese es un caso que es bastante difícil de poderlo Sí. lograr, Pero, definitivamente. pero hay algo bien interesante que tú dijiste hace poquito, que eran los emprendedores. Ujú. Que tú dices que la gente que ha emprendido negocios exitosos aquí en los Estados Unidos, a los Estados Unidos le interesa que esta gente se quede. Entonces, estos emprendedores tendrían que cumplir algún requisito de tipo profesional. Si la persona, como te digo, si la persona tiene el equivalente al bachelor, ahí lo tiene el requisito número uno. Si no Ajá, tiene el equivalente, lo que prueba es que tiene más de 10 años de experiencia. ok. Y eso por lo general, el emprendedor, por ejemplo, en Venezuela, generalmente crea una compañía, crea una empresa, hizo algún tipo de marketing, tiene el negocio, tiene los números, o sea, hay una cantidad de cosas y además hay que probar el impacto de ese negocio que tuvo esa persona, donde lo Ah, puso. Sí, perfecto. porque si creó un negocio pequeñito y tal vez eso le fracasó luego o algo así, eso no le va a interesar a Estados Unidos. Le Claro, interesa a alguien sí, que definitivamente, yo tengo un tengo negocio un chiquito. caso de una persona que se ha dedicado toda la vida al tema automotriz y ha tenido agencias de carros y de hecho ahora está en Puerto Rico y ha hecho agencias, ha puesto agencias de carro en Puerto Rico y todo eso, y la persona no tiene el equivalente a un bachelor degree, ha sido una persona completamente empírica, pero Ajá. fue tan fuerte el nivel El impacto. sí, de él en la industria, creó empleos, generó revenue, hizo una cantidad de cosas que incluso ahora está viviendo uno en España. Entonces, eso es lo que le interesa a Estados Unidos. Eso hay que probarlo, obviamente. Probarlo tiene muchas cosas que hacer para poderlo probar, porque si no tienes el primer requisito, y el emprendimiento a veces un poco eh, es, a veces las personas no se dedican porque no saben que alguna vez van a necesitarlo, a realmente tener evidencia de qué han hecho. Sencillamente lo han hecho y no han tenido nunca papeles sobre el negocio o lo que sea, porque a conciencia no lo han querido hacer. ¿Sí? Yo tengo un caso de un cirujano maxilofacial de Colombia que a la persona se le logró la visa y cualquiera pensaría que era muy fácil, porque era un cirujano maxilofacial con muchísimos años de experiencia, se había ganado premios en Colombia y todo, pero él no tenía nada. Él tenía todo como en unas cajas viejas que ni sabía dónde estaba todo eso y le costó muchísimo empezar a desempolvar cosas y mirar exactamente todo lo que servía. Y por supuesto que lo aprobaron. Y en el caso de los emprendedores, porque ahí están preguntando, en el caso de los emprendedores que tienen estos negocios exitosos, no, ahí no toman en cuenta la profesión o sí No, no toman en cuenta la profesión. Basta que no. tenga un negocio exitoso. ¡Wow! Pero esto está muy bueno. Si tú te vas a Google, incluso, tú pones en la importancia de un emprendedor en la economía de Estados Unidos y te van a salir artículos muy serios de aquí, de Ajá. departamentos federales aquí en Estados Unidos, hablando del emprendimiento y hablando del impacto de un emprendedor en un país. Un emprendedor puede ser que ponga un negocio y fracase, pero también puede ser que realmente cree un impacto y haga de eso un imperio. Sí, exactamente. No, Ujú, excelente. Eso es una noticia buenísima. ujú. Voy a seguir con las preguntas. Posgrado con autismo. Dice, no estoy dentro de los Estados Unidos. O sea, Fantástico, entiendo que es una persona que es profesional y tiene un posgrado en autismo. Pudiera entenderse que se fantástico, trata... ¿Ah? fantástico. ¿Sí? Esas me encantan. ¿Verdad? Sí, ¡Qué bueno! Que hace falta muchísimo aquí en los Estados Unidos. Es claro, claro. impresionante. Sí, señor. Investigadores, personas que estén, por ejemplo, el tema de la salud es básico, ¿no? El tema de todo lo que es investigación para curar enfermedades. Los ingenieros, yo tengo un ingeniero forestal que se le hizo la visa y era especialista en biomasa y lo que se sacaba de los árboles y para evitar la quema de los árboles. O sea, la verdad, bien interesante.
Cada caso es completamente diferente. Eso es Así lo que a mí me es. encanta, porque he aprendido de todo. Sí, no, 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 y que tú eres tan disciplinada y tan, o sea, que no me cabe duda de que todas las que haces son un éxito. A mí no me cabe la menor duda. Déjame buscar otra más, bueno, ya dijimos cuáles son las profesiones que pudieran ser, cuánto tiempo demora la aprobación, ya sabemos que no es completamente fijo el tiempo. ¿Dónde busco la información del permiso? No, esto no. Esto no. ¿Cuál es la aplicación? El número de... Ajá. ¿Cuál es la aplicación y las formas que se usan y más o menos cuánto es el costo? No sé si podemos hablar un poquito de eso. La aplicación es la I-140, Ujú, esa es la que se usa. El costo, el arancel de inmigración son $700. ujú. Y más allá de eso, bueno, por lo general hay un tema fuerte de traducciones, porque estos casos no son casos que se van con 50 páginas, sino siempre se van y son bastante gruesos, Son porque tiene bastante mucha ricos. información. Claro, Ujú. entonces hay un costo de traducciones y todo eso, pero bueno, obviamente siempre va a depender mucho de quién se lo prepare y los medios que tenga la persona para lograr hacer el expediente, ¿no? Entonces, también la doctora, las personas están preguntando, bueno, entré tarde y escuché cuáles son las profesiones, bueno, hablamos más o menos de cuáles eran las que en este momento histórico pudieran resultar más, pero se puede conseguir también la gente quiere saber en qué fuente puede buscar las profesiones que pudieran resultar como de interés nacional. Es que no hay una lista de profesiones, no Ajá, existe una no lista de existe. profesiones. Ujú, Sí, porque a ver, por ejemplo, hay personas que son abogados, entonces la gente dice, bueno, sí, pero es que me toca ir a Estados Unidos, yo no tengo licencia de Estados Unidos para ejercer y me toca volver a hacer la carrera y cómo le va a interesar a Estados Unidos que yo sea abogado. Pues sí, pero tal vez tú, cuando estabas en tu país, tú diste clases o fuiste juez o hiciste cosas que definitivamente tuvieron un impacto en el país, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, hay muchas formas de poderlo buscar. Tú De vas a poder venir a jugar Estados con eso, Unidos, sí. claro, tú vas a venir a Estados Unidos y ¿qué vas a hacer? Esa es la otra parte. Tú vas a venir por ejemplo, como un especialista en marketing. ¿Qué vas a hacer en Estados Unidos? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, Ujú. yo voy a montar una empresa, yo voy a crear una empresa de consultoría, yo voy a crear una empresa de entrenamiento para generar conocimiento para otras personas, para que también crear otras personas que sean especialistas en marketing. O sea, hay una cantidad de cosas que eso sí lo tiene que proveer definitivamente el aplicante. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando vengas? Los médicos que vienen de afuera, por lo general no tienen licencia de medicina para estar aquí, no tienen los boards de medicina o lo que sea, pero muchísimos que vienen y dicen es que yo quiero dar clases. Yo tengo un doctorado, yo soy gastroenterólogo y tengo un posgrado en X cosa. Y yo puedo dar perfectamente clases porque además di clases de medicina en la Universidad Central, por ejemplo. ¿Sí? O estuve en un equipo de investigación y el equipo de investigación está investigando sobre el cáncer de seno. Sí, ¿Sí? O sea, hay muchas cosas. claro, ahí te está saludando Vicente Benelegal. Saludos a la mejor Saludos, profesional Vicente. en Visa EB2, Visa por Interés Nacional, ese Vicente. Mira, saludos Vicente, un abrazo. Mira, Yesenia, te quería preguntar otra cosa. La gente está preguntando sobre todo el tema de si esto pudiera, la persona que se venga con esta visa, pudiera traerse a su familia, a su cónyuge y a sus hijos, en este caso, menores de 21 años. Sí, claro, sí, definitivamente. Es exactamente el mismo beneficio de un ajuste de estatus. El cónyuge e hijos menores de 21 años. Para Perfecto. los hijos mayores de 21 años, bueno, ya es un proceso diferente. Y la otra cosa que preguntan mucho es el tema del idioma, que si juega algún papel relevante el tema del idioma. Profesionales que están en países de habla hispana y que no hablan ni papa de inglés, por ejemplo. No es un requisito de inmigración, no existe y jamás he visto que inmigración diga se la negamos porque no habla inglés. Bueno, ahí lo tienen, pues. Ujú. Ahí lo tienen y te lo pregunto porque mucha gente le estaba preguntando, pero yo quería que lo dijeras tú. Claro, Porque sí, sí, definitivamente. Entonces, eso no es una barrera, eso no es una barra. correcto. A ver, o sea, si tengo mi bachelor 2 años de experiencia, mi bachelor y 2 años de experiencia no podría aplicar, ¿verdad? Porque No, bachelor de 2 años no. estamos hablando de 5 años. Correcto, ¿Puedo aplicar con una visa de turismo? Bueno, si está dentro de los Estados Unidos, obviamente no. correcto. Bueno, no sé, o sea, no, Si está no, porque todavía dentro de estatus. Si claro, está dentro de estatus puede aplicar, pero tiene que hacer ajuste de estatus de una vez.
y saber de que si le llegan a negar la visa y no tiene un piso legal adicional, se va a quedar fuera de estatus O sea, completamente. personas que llegan aquí, tienen una visa de turista, aplican dentro de su estadía legal, o sea, normalmente son 6 meses, no siempre es así, pero lo normal es que sean 6 meses que le otorga la ley 94 de permanencia legal, y la persona tiene todo listo, aplicó al mes, ¿es posible? O por el Totalmente. tema de opera también los 3 meses. No. Ah, no, sí, para hacer el ajuste de estatus, claro, tienes que esperar el periodo de enfriamiento. Sí, entonces Sí, aplicaría al cuarto mes, todavía está dentro de su estadía legal, y eso le va a arropar mientras el proceso está andando, lo va a amparar. lo van a parar y le van a dar permiso Oh, de trabajo y le van a dar su seguro social y si la persona necesita entrar y salir, podría aplicar al permiso de viaje, pero lo ampara completamente. Es un ajuste de estatus. La visa te permite ajustar estatus mientras está pendiente y llevarla en paralela. ¿De qué va a depender la residencia? De que te aprueben la visa. ¿Sí? Si te aprueban la visa, te van a aprobar la residencia siempre y cuando no tengas ningún problema aquí para que te la aprueben, que pasaste la estadía ilegal, tuviste ilegal en el país o entraste ilegal al país, obviamente no te van a dar o la sea, la residencia, cosa ¿no? sería si haces la I-140, la persona está afuera, O puede estar ¿correcto? adentro. Puede estar, entonces la persona está Mira, dentro, te voy a ¿sí? explicar un escenario Ajá, fácil. vamos a ver ese escenario. Presten atención y compartan el live, que esto es importantísimo. Entró Yoli a Estados Unidos con una visa B2 de visitante, Ajá, ¿sí? El 1 de enero. ajá. Esperó 90 días. El día 91 aplicó joint en conjunto con la aplicación de la EB2. Perdóname, discúlpame, pero se me fue un poquito el internet, no escuché bien la parte. No sé si los demás lo escucharon. Me preocupa que los demás no hayan escuchado. Ok, entró Yoli. ¿Me Ujú. estás escuchando? Ahora Sí, ok. sí, Entra Yoli por el aeropuerto con una ahora visa sí. B2 de visitante. Espera Yoli 90 días para poder aplicar al ajuste de estatus. Al día 91 hace el filing del ajuste de estatus con su visa EB2, juntos. ¿Ok? A Yoli, después de inmigración, le va a mandar sus cartas de inmigración, le va a mandar sus citas de huella, le va a mandar su permiso de trabajo, si aplicaste el permiso de trabajo, y si a Yoli le interesa salir y entrar del país, porque tenga alguna necesidad de salir y entrar, obviamente no es lo más recomendado, pero no es que no se pueda hacer, puede aplicar el permiso de viaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a poner que Jolie entró en enero y le aprobaron la visa en diciembre. Se te llega la aprobación de la visa, ¿ok? Y como Jolie no se quedó fuera de estatus cuando aplicó porque lo hizo en conjunto, a Yoli le van a aprobar la residencia, siempre y cuando no tenga otra razón para que le nieguen la residencia, ¿no? Sí, siempre cuando no sea inelegible. Ok. Correcto. Entonces, le van a aprobar la residencia porque Yoli sencillamente aplicó. Imagínate como cuando son las visas de las personas que se casan, por ejemplo, con un ciudadano americano. ¿Sí? Que Ajá. tú haces el ajuste de estatus, tú haces tu I-130, que te da, Es un que la, proceso como similar. igualito. O Sí, sea, maravilloso. O sea, es como que igualito. te casaste con, no un ciudadano Te americano, casaste sino que con la te casaste EB2. con una visa EB2. Eso es Exacto. fabuloso. No, eso es magnífico. No, excelente noticia. A mí estas noticias me alegran mucho y sobre todo me alegra mucho que se las podamos compartir a la gente. ¿Ok? Porque la gente está ansiosa por muchas cosas, porque necesita tener un estatus en este país, necesita salir de su país, necesita, si estás aquí y hay la posibilidad de hacerlo, cambiar su estatus, cambiar su forma de vida, ¿me entiendes? Tener un estatus en este país. Entonces, Totalmente. esto, cuando somos portadores de buenas noticias, la verdad es que yo me siento muy contenta cuando le llevamos buenas noticias a los inmigrantes, Yesenia, y te quiero agradecer grandemente por eso, porque eres portadora de buenas noticias para mucha gente. Muchachos, este live importantísimo, compártanlo, ya lo estamos terminando. Lo vamos a dejar grabado, vamos a ver si da chance de hacer alguna pregunta. Hay muchas preguntas, pero no nos da tiempo de contestar todas porque dice, vamos a contestar esta hacia al azar. Biólogos con 20 años de experiencia en investigación, con publicaciones científicas en revistas internacionales, que te llamen. Este está buenísimo. Está perfecto. Este está perfecto, este se Ujú. puede. ¿Qué pasa con el coño de los hijos? Ya dijimos, si se puede, si se lo pueden traer. No hace falta tener inglés avanzado, aquí lo está diciendo la doctora.
Hay una correcto. lista de profesiones, no hay una lista de profesiones, pero si tienen requisitos que pudieran, de los que la doctora está hablando, pudiera ser cualquier profesión, ¿no? Siempre y Cualquier cuando, profesión, definitivamente. siempre y cuando se llenen los requisitos. ¿Ok? Correcto. Vamos a tener un curso dentro de 3 semanas más o menos, 27, con la doctora Yesenia Yacona, que nos va a hablar de esto. Ni siquiera lo he publicado, lo estoy haciendo, estudiando la primicia, donde la doctora nos va a enseñar todo lo que tiene que ver con la visa por interés nacional. Entonces, vamos a ver un par de preguntas más, no se vayan. Esa visa permite solicitar dependientes. Bueno, te traes tus dependientes, ¿no? Correcto. Tienen que ser todos los requisitos o cumplir con algunos. Lo ideal es que sean todos, ¿no? Para que la cosa vaya. Son 7, inmigración pide mínimo 3. Ujú. Yo siempre pienso de que no se debe aplicar si tú no tienes mínimo 4, Ujú. porque si alguno está un poquito débil, corres un riesgo, definitivamente que te la pueden negar. Y nadie quiere ni perder las esperanzas, ni el dinero, ni el tiempo, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Yesenia, por el placer de tenerte con nosotros hoy. Este live va a quedar grabado, compártanlo, bendigan vida de muchas personas. Gracias a ti por haber bendecido la vida de toda la gente que te escuchamos, porque son buenas noticias que estamos llevándole a la gente. Esperamos verte pronto porque te vamos a seguir invitando y vamos a tener entonces el curso con la doctora. Mañana Gracias, publicamos. Jordi. No, gracias a ti, imagínate. Yo, yo, Gracias. yo, yo encantada, de verdad que Muchas sí. gracias y nada, se tienen que poner, como digo yo, los patines y hacer lo que tienen que hacer, Exactamente, exactamente definitivamente. sí. Para contactarse con la doctora Yesenia Yacona, ahí está. A mí me consta que es una profesional brillante y de hecho últimamente ha sonado mucho porque es especialista en este tipo de visas y les estamos dando el teléfono. Está pineado ahí, aprovechen, lo copian, se contactan con ella, piden su cita y ella les dará información completa sobre el caso en particular que ustedes le vayan a plantear. Vamos a tener un curso con ella. Si quieren tener más información sobre este tipo de visa, sobre todo nuestros preparadores que hacen curso con nosotros, las personas y el público en general que se quieran empapar y enterar perfectamente de cuáles son los requisitos, quiénes pueden aplicar, cómo se debe aplicar. Vamos a estar el 27 de septiembre haciendo un curso con la doctora Yesenia Yacona, ¿ok? Es un lunes y vamos a empezar abriendo la semana exitosamente con ese curso. Y Jessy, se te quiere muchísimo, de verdad, tú sabes Gracias, gracias a ti, ¿ok? Ujú, Que que tengas feliz guardamos cariños noche, muy especiales para ti. Y bueno, muchachos, seguro. compartan este live, se les quiere un montón, bendigan muchas vidas y les mando bendiciones para todos. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Jessy.